Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Small City, ¿vale? Que como veis, pues si habéis visto en el vídeo anterior, es de construcción de tu propia ciudad, siendo tú el alcalde, ¿vale? Comentaros una cosita, ¿vale? Que es una pequeñez, pero ya lo tenía retirado. Si os acordáis, en el vídeo anterior había dejado aquí un dolarín, bueno, aún así os lo recuerdo. Tenía aquí cogido un dolarín y lo he retirado. ¿Por qué he hecho eso? He hecho un pequeño rewind debido a que en las cartas que teníamos en el vídeo anterior, pues el alcalde, que ya sabéis que es el primer jugador, es decir, que es el bot, pues estaba puesto en una de las cartas. Eso significa que es la que había elegido el bot, con lo cual esa no la podía coger yo. No la podía coger. Entonces, para no trastocar mucho la partida, pues he decidido quitar esto y con eso me quito pues el dólar que tenía aquí cogido, ¿vale? Y ya con esto, pues estas las descartamos y vamos ya con la primera fase. Por lo demás va todo correcto, ¿vale? Vamos con la primera fase, que va a ser colocar en las 4 primeras cartas. La primera ya sabemos que es para el bot. Y venga, continuamos. Vale, ya lo tenemos por aquí. Esta es la del bot. Cogeremos estas dos que van a ser gratuitas, ¿vale? Esta y esta de aquí, ¿vale? A ver, esta de aquí, en realidad hay que darle la vuelta, ¿no? Una vez que ya tal, pues se le da la vuelta porque estamos en la ronda impar. En las rondas impares, las 4 cartas que nos sobren, se le puede dar la vuelta perfectamente. Venga, pues esta de aquí, que es la que se va a quedar el bot. ¡Uf! Hemos tenido suerte y esta carta significa que no trae nada. Por cierto, un pequeño matiz, ¿vale? También es que al final de la ronda, es decir, en el paso 8, el alcalde, pues se va a la zona de los VIPs. ¿Y quiénes son los VIPs? Los VIPs son estos de aquí, ¿vale? Son las cartas estas de aquí, las cartas especiales, ¿vale? Pues venga, entonces esta se le queda al bot, con lo cual esta carta se va. Esta no la podemos pagar porque no tenemos ni un solo dolarín, con lo cual, a ver, esta carta lo que hace es que la industria no genera contaminación. En el paso 6, pues esta nos vendría muy bien, pero bueno. Vale, esta carta de aquí, esta indica que podemos desde la zona de los concejales a la de ya, podemos utilizarla ya, pagando su coste, es decir, podríamos pagar un voto, porque como no tenemos dinero, pues pagando un voto podríamos tener ahora mismo 2 dólares, que nos va a venir muy bien para construir zonas, ¿vale? Y esta de aquí, pues es para que nosotros seamos el primer jugador, ¿vale? Porque tenemos la carta del alcalde. Bueno, pues ya está. Venga, muy bien, fenomenal. Pues venga, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser robar una carta de nivel 1, una carta de nivel 2, nivel fácil, medio y difícil, ¿vale? Lo estoy diciendo por niveles, pero al final es esto de aquí, ¿vale? Que haya un 15% como o sea, máximo 15% o menos de industria. Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a quedar con este de aquí mejor, ¿vale? Voy a quedarme con este. O lo de la zona residencial, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uno de cada, me imagino, ¿no? Me imagino que sería uno de cada. No, venga, me voy a quedar con este, ¿vale? Con este y este de aquí yo creo que va a ser suficiente. Venga, va. Pues con esto apañado. Y estos se van al fondo. Se van aquí al final de cada una de sus barajas. Venga, esta y vamos a continuar. Venga, vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos terminado la fase 1. La fase 1 era la elección de cartitas y tal. Vamos a la fase 2. Fase 2 es la de construcción, ¿vale? Pero antes de ir a la fase 2, quiero gastar esta carta, ¿vale? Venga, vamos entonces a la zona de los concejales. Venga, aquí en la zona de los concejales lo que voy a hacer va a ser mover este segundo token que tenemos aquí, ¿vale? Pagándolo con un voto, porque como no tenemos dinero, pues tenemos que pagarlo con un voto. ¿Y qué vamos a conseguir? Ya sabéis que aquí hay una pequeña rata que le faltaría el 2, ¿vale? Son 2, 3 y 5, y después 8. Pues vamos a coger 2 dolarines. Cogemos 2 dolarines por aquí y ya tenemos para construir. Vale, pues esta carta la descartamos, no la necesitamos más. Y esta carta, bueno, esta la dejamos por aquí, pero no nos va a valer, no nos ayuda absolutamente en nada tampoco. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer va a ser varias cosas. Voy a optar por coger en la fase 2, optar por coger la opción 1. ¿Cuál es la opción 1? La de construir hasta 3 edificaciones, ¿vale? Bueno, edificaciones, 3 losetas. Entonces, la primera loseta y de manera gratuita, ojo, gratuita, esta la vamos a poder pasar a nivel 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque está influenciada
tanto por ayuntamiento como por el colegio. Esto lo expliqué en el vídeo anterior. Entonces, hay una regla que nos permite ampliar de manera gratuita, porque se hizo en la ronda anterior, ¿vale?, a nivel 2, con lo cual este se va a quedar aquí. De hecho, esto viene, os voy a mostrar la paginita. Aquí viene, ¿vale? En la página 16, en la parte de arriba, gratis y opcional. Mejorar un edificio en la zona construible es una acción gratuita y opcional. No cuenta como una de las 3 losetas que puedes construir y nunca estás obligado a hacerlo. Además, no hay ningún coste asociado a la mejora. La loseta mejorada puede ser completamente dentro de la zona construible, ¿vale? Mejorable. Hay 2 categorías de losetas, las que se pueden mejorar, residenciales, comerciales, fábricas, y las que no, que son todas las demás, ¿vale? Pues que lo sepáis. Pues tenemos todavía para construir 3. Bueno, pues con 2 me es suficiente, porque tampoco tenemos más dolarines, ¿vale? Una de ellas va a ser una zona comercial, ¿vale? Que la zona comercial va a ser ponerla aquí, ¿vale? Las zonas comerciales tienen que estar siempre, siempre, siempre ligadas a una zona residencial, ¿vale? Como tenemos ahora mismo una zona residencial de nivel 2, podríamos construir hasta una zona comercial de nivel 2 y así sucesivamente. Pero como no quiero pagar más de $1 para ello, pues solo con uno de nivel 1 sería suficiente. Vale. Con esto ya está. Y ahora vamos a hacer ya algo chachihuachi, ¿vale? Chachihuachi, que va a ser construir ya nuestra primera fábrica. ¿Dónde vamos a construir la fábrica? La fábrica, por eso construí aquello de allí, ¿vale? Para poder construir también fábricas y demás necesitamos pues unas zonas, bueno, tampoco es que necesitemos una zona específica, pero cuanto más lejos de las zonas residenciales mejor. Entonces, en el vídeo anterior, si os acordáis, yo construí esta refinería, pero simple y llanamente para tenerla como guía, ¿vale? Porque de aquí para allá haré que sea las zonas de las fábricas, para no mezclar mucho todo esto. Vale, esta zona de aquí no puedo construir, ¿vale? Solo puedo construir aquí. Vale, y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Vale? Ya tenemos esa construida. Pues de manera gratuita, con esto ya sería $1 menos, de manera gratuita, vamos a poder construir el almacén, ¿vale? El almacén siempre tiene que estar adyacente a una zona de fábrica, ¿vale? En su zona, pues, de influencia. Ya sabemos cómo funciona esto. Pues entonces lo vamos a dejar aquí. Y lo voy a dejar... ¡Ay! Así no puedo. No puedo. Así no puedo. Así no puedo. Vale, pues vamos a dejarlo así. Venga, va. Vamos a dejarlo como si... al final voy a crear aquí una pequeña frontera. Vale, pues vamos a dejarlo así, ¿vale? Ya me iré expandiendo por aquí toda esta zona. ¡Ay, va! Que se me va esto por ahí. Vale, toda esta zona de aquí pues la dejaré residencial y toda la zona de arriba pues para fábricas y demás. Vale, pues con esto ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ya lo tenemos hecho. Esto es de manera gratuita también, el coste es 0. Esto lo podéis ver en la parte de fabricación de losetas, bueno, de construcción de losetas, que viene exactamente en la página 12, ¿vale? A ver si esto quiere enfocar. Ahora, perdonad, ahora. ¿Vale? Que nos dice ya por aquí, edificios de almacenes, que es este de aquí, ¿vale? Los edificios industriales no pueden ser influenciados por zonas residenciales, eso ya lo sabemos. Solo puede ser construido como parte del proceso de construcción de una nueva loseta de fábrica. Así que fenomenal, ¿vale? No tiene ningún carácter especial ni nada, simplemente vale como almacenaje y ya está. Muy bien, ya con esto hemos terminado nuestra fase de construcción. No podemos realizar ninguna más porque no tengo más dinero ni tenemos nada de nada. Pues vamos a la parte de movimiento de los ciudadanos, ¿vale? Los ciudadanos, primero de todo, los ciudadanos no pueden moverse del ayuntamiento durante esta parte, ¿vale? Del turno. Se moverán al final del turno a espacios vacíos de zonas residenciales de nivel 1. Bueno, pues ya está, pues fenomenal. A ver, un pequeño matiz, ¿vale? Para que no haya confusión. Os dije aquí que podíamos construir aquí uno de nivel 2, pero realmente es nivel 2 si tuviéramos 2 losetas que lo influyeran, como ha ocurrido con el tema de la residencia, ¿vale? Con la zona residencial. Aquí estaba influida gracias al colegio y gracias al ayuntamiento.
Aquí en la zona comercial pasaría lo mismo. Si tuviésemos aquí una loseta, por ejemplo, yo que sé, esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Como está influenciada por dos losetas o más de zona residencial, podríamos construirla de nivel 2, ¿vale? Que, lo digo por si he generado algún tipo de confusión, pero no, funciona igual que cuando hemos construido la loseta residencial. Vale, comentaros una cosita también del vídeo anterior, ya que estamos en esta fase de mover, ¿vale? Que no hice en el vídeo anterior, y es que estamos obligados a mover todos los meeples que podamos mover. A ver, este lo he puesto aquí, pero este no tenía que estar aquí de momento. Vale. ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros podemos mover pues diferentes tipos de meeples, ¿vale? Por ejemplo, vamos a mover un meeple siempre de la zona de desempleo, ¿vale? Que esto no viene en el reglamento, pero yo lo comento que esto va así, ¿vale? Después de haberle dado 50.000 vueltas al final, encontré que se cogen de la zona de desempleo para colocarlos en las losetas que tenemos aquí. Sería coger un meeple, ¿vale? Y los vamos colocando en cada una de las zonas. Entonces, como en el reglamento dice que cada uno de los ciudadanos debe de moverse a una nueva casilla, pues tenemos que coger ciudadanos, que esto fue lo que no hice en el vídeo anterior, ¿vale? Esto se me fue la pelotilla, pero vamos, por completo, pero no pasa nada, porque aquí lo vamos solucionando, ¿vale? Entonces, cogemos por aquí, ¿vale? Lo ponemos, este también vendría aquí, y ahora este lo podríamos poner aquí, perfectamente, ¿vale? Pues con esto ya estaría apañado. Con esto ya quedaría apañado. Ya todos estos son los que se han movido, ¿vale? Y ya no habría que mover nada más. Ahora quedarían los que están en el ayuntamiento, porque ya hemos finalizado el turno. Pues como los que están en el ayuntamiento no tengo ninguna zona residencial de nivel 1, pues se quedan donde están, ¿vale? No puede, ningún meeple va a poder trasladarse a la zona del ayuntamiento. ¿Cómo podemos meter más personas en el ayuntamiento? Vale. ¿Cómo se atraen más ciudadanos? Bueno, pues si esta casilla de aquí estuviese vacía, ¿vale? Pero como lo tenemos que poner aquí, porque en el reglamento dice que debes, ¿vale? Debes mover a una casilla los ciudadanos que tal, ¿vale? A los ciudadanos que se activen a los losetas con poderes especiales no se puede mover, pero el resto hay que ir moviendo, ¿vale? Si estuviese vacía, pues lo podríamos poner directamente uno que está aquí de la zona de desempleo al ayuntamiento. Pero como no está vacía, pues la dejamos así. Vale, pues venga, terminado esta fase 3, vamos con la fase 4 de recolectar ingresos. Vamos a empezar ya con cosas guapas, ¿vale? Recolectar ingresos. Vamos a empezar por espacios que generan un dolarín, ¿vale? Como puede ser las zonas comerciales. Pues este de aquí, que es una zona comercial, pues voy a generarme $1, pues fenomenal. Ahora, esta zona de aquí me va a generar, pues, un material de, como veis, madera. Pues hay que colocarlo en el almacén, ¿vale? Pues una vez que está hecho esto, pues ya no podemos hacer nada más, ¿vale? Que el ciudadano en un espacio de voto te permite comprar un lote de 2 a 5 votos, patatín, patatán, ¿vale? Pues nada, pues no puedo comprar, así que no puedo hacer nada más. ¿Vale? Por aquí tenemos los materiales de construcción que lo acabamos de generar ahora, así que en la siguiente ronda, aparte de poder utilizarlo para construir, también lo podemos vender, ¿vale? Y la venta de, por ejemplo, la madera, creo que el coste, recordar, eran $2 si mal no recuerdo. Justo, son $2 para madera, 2 para piedra y 5 por metal, ¿vale? Y se hace pues justamente en donde está, en la propia fábrica. ¿Dónde podemos almacenar el material? Pues evidentemente aquí en la zona de almacenes o incluso en la zona del ayuntamiento. En el ayuntamiento podemos tener hasta 4, siempre y cuando haya espacios vacíos, ¿vale? Ahí pues cada material ocupa un espacio, así que aquí tendremos solamente hasta 2 espacios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues aquel excedente se va a perder, ¿vale? El excedente se pierde y ya pues te quedas sin ese material. Funcionando. Venga. Pues ya hemos recolectado los ingresos, ya no podemos tener nada más, ¿vale?
¿Y qué es lo que va a hacer ahora mismo? Vale, pues lo que podemos hacer es también que cada ciudadano en una casilla de material de construcción, ¿vale? Que es, bueno, cada fábrica, porque aquí la llaman material de construcción, no sé por qué, ¿vale? Permitiría intercambiar, pues, material de construcción que tenga, ¿vale? Cualquier, esto por ejemplo, ¿vale? Por votos. Bueno, pues, por ejemplo, la madera serían 3 votos, la piedra serían 5 votos y el metal serían 7 votos. En este caso no lo hay, que son las losetas estas de aquí, ¿vale? Aquí ganarías un dolarín, aquí por material de construcción, pues ganarías el dinero por intercambio y aquí pues ganarías los votos, los votitos. Muy bien, pues venga, esto es por la zona comercial. Fenomenal. Pues venga, vamos a continuar y vamos a ver más cositas. Vamos a ver la fase de votación ya, porque ya no podemos hacer más en esta fase de recolección de ingresos. Ya tenemos aquí nuestro dolarín, así que ya lo tenemos apañado. Y con esto vamos ya a la fase de votación. Votación, seguimos teniendo un voto, ¿vale? Con lo cual aquí sumamos un voto. Venga, tenemos por aquí un voto, así que lo dejamos ahí, un voto. Y con esto pues ya tenemos terminado pues esta fase, ¿vale? Fase 5, vamos ahora con la fase 6. Y la fase 6 pues es lo siguiente, cada ciudadano en tu distrito pues genera 1 de contaminación, pues es la fase de contaminación, vamos a ello. ¿Cuánto vamos a generar? Bueno, pues como tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Pues hay que generar 5, 1, 2, 3, 4 y 5, pero como tenemos aquí una zona verde, ¿vale? Pues le ponemos aquí y ya estaría. Pues esto los ponemos de pie, ¿vale? Los ponemos así y ya con esto queda apañado. Muy bien, venga, vamos a ello, vamos a ver. Ya hemos medido la contaminación, ya estamos cerca del nivel 5, esto significa que a partir de cada 5% ya sabéis que va a palmar un MIPEL, así que nos lo vamos a ver un poco complicado. Vale, y ahora vamos con la influencia del ayuntamiento. La influencia del ayuntamiento. A ver, ¿tenemos para pagar algo? Pues no tengo para pagar absolutamente nada, con lo cual no vamos a poder continuar. Tenemos aquí $1 que ya hemos pagado por aquel de allí y poco más. Ahora bien, podemos coger ese y generar uno de madera. ¿Y de qué me sirve ahora uno de madera? Para intentar construir algo más por aquí, no sé. Por ejemplo, no sé. Cuerpo de bomberos necesitamos. Es que si tuviésemos bomberos no moriría gente. ¿Para qué sirve el parque de bomberos? El parque de bomberos se utiliza para que la contaminación no mate a las personas, ¿vale? Ayuda a que no maten a las personas, al igual que tener el hospital. Con lo cual, pero pasa es que el parque de bomberos es solamente para tu zona, para tu distrito. El hospital sería para tu distrito y además del distrito de los oponentes. Y necesitamos $3 y solamente tengo 1, pues es que estamos muy mal. Estamos muy mal. Necesitaríamos aquí pagar 2 votos, ¿vale? Si pagamos 2 votos conseguiremos 3. Y por cierto, no puede haber 2 tokens, ¿vale? 2 discos en la misma casilla, con lo cual poca chicha. Vale, pues no, pues nada, no podemos hacer nada, ¿vale? No podemos influenciar. No podemos hacer nada en la zona de los concejales, así que nada de nada, ¿vale? Y ya después vendría pues la nueva visita del alcalde. Ya iríamos a la fase 8, la última, la visita del alcalde, que no tenemos visita del alcalde, y ya con esto pues estaría. Bueno, con esto ya habéis visto cómo funciona el juego, ¿vale? Ya habéis visto cuál es su funcionamiento, que hay que tener muchas cositas pendientes, ¿vale? Y ya os digo que lo más complicado de esto, lo que yo me he encontrado ha sido el tema del movimiento de los meeples, ¿vale? Ha sido porque viene en el reglamento un poco regular, entonces hasta que lo he podido ver, pues lo he podido apañar aquí en este segundo vídeo, porque me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque ha sido dificilillo encontrar la solución a esto, ¿vale? Porque tú te lees las reglas, dice muy bien, pero a la hora de jugar la cosa ha cambiado bastante, porque no hay ciertas cosas que no han explicado, pero ya os lo explico yo porque me ha costado, pero lo he conseguido encontrar la información, ¿vale?
Entonces, con esto, pues ya voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya entrado por el ojo. Vale, espero que os haya entrado por los ojos el jueguecito. Está bastante bien, la verdad es que me ha gustado. Vale, me está gustando, de hecho, me está gustando bastante. Quitando esa regla puñetera del movimiento de los meeples, el resto está todo muy bien, muy clarito, todo funciona bastante bien, todo va bastante rodadito y todo. La verdad es que merece la pena, ¿vale? Y os he hecho un tutorial partida, al fin y al cabo hemos jugado una pequeña partidita de dos rondas, pero al fin y al cabo, ya a partir de aquí es sota, caballo y rey, o sea, es siempre lo mismo, hacer una otra vez y otra vez y otra vez lo mismo. Entonces, para no repetirme y no alargar mucho esto, pues lo voy a dejar aquí y ya habéis visto todo el reglamento, ¿vale? Con esto habéis visto ya cómo funciona todo. Y ya en la fase final, ¿vale? Si llegamos a la ronda 8, hay que ver si se han cumplido las promesas, ¿vale? Tendríamos ahora mismo aquí 8 promesas, ¿vale? Y las que se hayan cumplido, pues cogeríamos los votos más los votos generados por los residentes, por los ciudadanos, ¿vale? Y aquello que no hayan sido cumplidos, pues se restan esos votos. Y ya está. Vemos en la tablita, en la parte final, cuántos votos hemos adquirido y bueno, conseguir 150 votos sería la pena, pero no sé yo si esto sería posible. A lo mejor sí es posible, si lo tienen aquí yo creo que es posible, pero no lo sé, ¿vale? Y aquí ves pues tu nivel hasta donde has llegado. Así que nada, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado, ¿vale? Yo lo he estado disfrutando, la verdad es que está bastante bien. Jugaría una partidita con Lorelaine a ver qué le parece, ¿vale? Porque yo una vez aclarado todo el sistema, yo creo que esto lo podemos echar a rodar en un momento. Y nada, lo dejo aquí, lo dicho. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, en todos lados, ¿vale? Por aquí por YouTube, evidentemente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!